Pedro, ¿qué son las psicofonías? Bueno, podríamos entender que la psicofonía en sí es un término mal descrito en principio, porque hay mucha gente que dice psicofonía o parafonía, pues es lo mismo. Psicofonía, si tenemos que someternos un poco al vocabulario, a la literatura, a lo que significa la verdadera palabra psicofonía, es un sonido producido por la mente, ¿no? Por una razón, porque la parapsicología que nace de tiempos de Joseph Rhine, en los años 50, en las universidades, en los institutos de investigación, pues empieza a adoptar una serie de pautas absolutamente científicas, de las que yo soy proclive. De hecho, estamos en mi laboratorio y en mi estudio, donde yo trabajo y donde yo pues examino determinado tipo contenido de grabaciones que tiene una carga científica, ¿no? Yo tengo cuestionarios, se van haciendo. Cuando extrapolamos, cuando sacamos lo que es el contexto científico, nos queda el contexto humano, el contexto social y posiblemente trascendental, pero ahora hablaremos de ello. Y es por eso por lo que la palabra psicofonía nace con un término absolutamente perfecto, definido, porque desde el punto de vista paracientífico, la psicofonía, la parapsicología, o mejor dicho, la parapsicología englobaría una serie de disciplinas técnicas y fenomenología, bueno, pues en la que se obtienen determinado tipo de origen psíquico o psicocinético que es capaz de llegar a producir un efecto. Ya lo decía mi buen y querido amigo Germán de Argumosa, no existe un efecto sin causa. Si la causa no está en este mundo, ¿dónde está la causa? Es un principio ontológico que debemos de comprenderlo así. Es por ello por lo que la psicofonía empieza a denominarse parafonía hoy en día, yo creo que intentando cambiarle el nombre y asemejar más lo que es un reflejo de un nombre a lo que realmente significaría ese nombre, ¿no? Psicofonía y parafonía. La psicofonía y la parafonía es lo mismo. Yo me voy a quedar con la palabra psicofonía porque es la que está descrita en la Real Academia de la Lengua Española, y como yo soy, además de escritor periodista, pues intento llegar a utilizar por los términos coloquiales. Si alguien le dices parafonía no lo entiende, si alguien le dice psicofonía sí lo van a entender. Y creo que hecha esta aclaración de lo que es psicofonía y parafonía, porque hay un cierto desconcierto dentro del colectivo de investigación y demás, podríamos decir que una psicofonía no es ni más ni menos que un sonido anómalo que se obtiene en condiciones absolutamente físicas, desde el punto de vista físico, razonablemente técnico, ¿no? Controlado desde el punto de vista técnico, ¿no? Que no tiene una explicación. Es decir, son voces que aparecen en un ambiente como el que nosotros estamos, con una disposición de equipos controlada, y que en la mayor parte de ocasiones, no siempre, pero sí en la mayor parte de ocasiones, no responden a nuestras preguntas coherentemente. Esto es una psicofonía. Al fin y al cabo, viene a referir que podría llegar a existir una comunicación, pese a que la psicofonía históricamente nació desde un punto de vista casual, ¿no? Fredrik Jürgenson, aunque evidentemente tendríamos que remontarnos mucho más atrás en el tiempos de Thomas Alva Edison, entre otras cosas, pues Jürgenson en el 59 descubre lo que es lo que los expertos consideramos que fue la primera psicofonía propiamente dicha. No porque en sí grabase una voz psicofónica que era la voz de su difunta madre, bueno, pues llamándole por su nombre de pila, por su diminutivo, ¿no? Friedel. Sino porque realmente él fue consciente de que había establecido un contacto, posiblemente con otros planos de existencia. ¿Entonces la psicofonía es una conversación inteligente entre dos mundos? La psicofonía podríamos decir que se trata de una comunicación con algo que no sabemos bien. Yo llevo muchísimos años, pues casi 30 años investigando el campo de la transcomunicación y su mental, en el cual, bueno, pues se engloba lo que es la psicofonía, ¿no? Decir que la psicofonía es una comunicación entre dos mundos es bastante valiente, arriesgado. Decir que no lo es igual de arriesgado. Yo personalmente, a lo largo de todo mi trabajo de investigación, de exploración, de estudio y de análisis, con mis libros publicados sobre las psicofonías,
que han estado basados, son ensayos y han estado basados en experimentos. Por ejemplo, el primero de ellos tardé 5.000 experimentos, o tardé 11 años en hacerlo, que se dice pronto, ¿no? Entonces, podría decirte que desde mi punto de vista y mi experiencia, cuando un investigador, un experimentador obtiene una voz, es porque algo o alguien desde algún lugar la ha emitido. Por una razón, no existe efecto sin causa. Y desde el punto de vista físico, la energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma, ¿no? Pero cuando ese investigador hace una pregunta, ¿hay una respuesta coherente a esa pregunta o es una voz sin ningún tipo de, evidentemente, respuesta hacia ese operador? Bueno, las psicofonías normalmente suelen tener una carga de respuesta bastante directa, ¿no? Por eso decimos que son inteligentes. Son voces inteligentes porque se dirigen hacia nosotros, saben que yo me llamo Pedro, saben que dónde estamos, qué hacemos y por qué estamos ahí, ¿no? Evidentemente existe una inteligencia que se dirige hacia nosotros. Cuando el investigador, el experimentador está trabajando en su labor de campo, evidentemente se produce una comunicación entre la voz y el experimentador. Yo les llamo voces amigas, como le llamaba a mi querido amigo Sinesio Darnell, hace muchos años. Y ese término lo adoptamos en denominarles así, ¿no? Pero yo no sé si son amigas o no, no sé nada más de ellas, pero sí sé una cosa, y es que saben quién soy, me hablan, me responden coherentemente, y es por ello, es por todo ello, por lo que para mí es indispensable, es necesario pensar que estamos contactando con una inteligencia que sabe dónde estamos y que es plenamente consciente de lo que está haciendo, comunicándose con nosotros. En tus experiencias y experimentos, ¿has reconocido voces familiares de amigos, amistades o conocidos que han respondido a tus preguntas? Bueno, a lo largo de muchos años he obtenido pues casi 70.000 voces psicofónicas, que las tienes ahí detrás. Y en muchas ocasiones sí que he conocido la voz. Me arriesgo a decirlo. No tengo un nivel certero de base como para poder decir se trata de esta voz. Yo, una de mis facetas laborales dentro de lo que es el ámbito judicial, es la pericia judicial en varios campos, ¿no? Y uno de ellos precisamente es la fonografía judicial. Es decir, intentar delante de un tribunal pues poder hacer ver que una grabación se trata de una persona concreta, ¿no? Bueno, no siempre se puede hacer así en cuestión de la psicofonía. Desde ese punto de vista científico, absolutamente empírico, yo personalmente no podría llegar a testificar que se trata de la voz de alguien que yo he reconocido, porque entre otras cosas me faltan patrones sonoros, no tengo niveles comparativos. Pero en mi juicio personal, como Pedro Amorós, en mi persona en sí, sí que te podría decir que he encontrado muchas voces que se parecen a amigos míos y algún que otro familiar difuntos. Por último, cuando has hecho psicofonías, ¿hay alguna voz que con frecuencia puedes grabar? ¿Hay voces amigas pero realmente habituales también? Bueno, en la psicofonía y haciendo un despliegue, yo ya hace ya muchos años, en mi primer libro sobre psicofonías, en Psicofonías, Voces del Más Allá, allí establecí una serie de pautas de denominación de voces, ¿no? Voces esporádicas, voces directas, voces acompañantes. Y es precisamente esto lo que sí que me he dado cuenta, ¿no? Y es que durante el camino de la investigación las voces están ahí e indudablemente nos acompañan. Es por ello por lo que uno de los tipos, según la tipología de voces que yo iba definiendo, pues la definía como voces acompañantes. Son voces que siempre están con nosotros. Si yo estoy en mi laboratorio, yo aquí no me pongo a grabar y grabo psicofonías y grabo esas voces y las identifico porque son claras, son ellas, ¿no? Lo que sí que no he hecho ha sido bautizarlas, pero el caso es que si me voy a otro sitio de investigación de campo, pues también las grabo, ¿no? Sí es verdad que con una serie de matices distintos. Es decir, las voces, pese a que se
pueden caracterizar como voces grupales, acompañantes, esporádicas, metálicas, timbrosas, robóticas, etcétera. Las acompañantes son esas que nosotros habitualmente solemos grabar, pero la condición de la formación técnica de la voz, de la psicofonía en sí, de alguna forma exige que el propio sonido ambiente, que sirve como portadora sonora para la modificación y la creación de la voz, contenga sonidos propios del lugar. Por ejemplo, yo a mi voz acompañante o alguna de mis voces acompañantes aquí la grabaré de alguna manera, ¿vale? Pero en una iglesia, con la reverb que se produce allí, la voz va a ser la misma, las características de la voz va a ser la misma, pero la reverb va a hacer que varíe un poco la carga portadora de la máxima circundante de la grabación en sí, con lo cual sea la misma voz pero con distintos matices. Intenta arriesgarte y respondernos con un monosílabo para despedirnos. ¿Las voces de la psicofonía son las voces de la gente desencarnada, de nuestros difuntos, sí o no? Imposible decirlo con un solo monosílabo. Todavía no me he podido responder ni yo mismo. Te podría decir que no lo sé, aunque ellos dicen que lo son.